Buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana, un poquito ventosa, como acercándose diciembre ya se va percibiendo el clima. Hoy quisiera agradecer primeramente a Dios y al hermano Alex por su preciosa enseñanza acerca del don de la exhortación. Efectivamente, hay que aprender a utilizarlo para aquellos que lo tienen o que lo tenemos, con el propósito de edificar a las personas, edificar la iglesia del Señor. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje sobre ser prisioneros de nuestra propia mente. Quisiera antes poder compartir con ustedes una canción, un corito viejo, un corito que todos lo sabemos, pero que tiene mucho que ver con la predicación del día de hoy. Es un corito que se llama Renuévame, y precisamente de eso quisiera poder hablar esta mañana. Así que preparemos nuestro corazón con un preludio al mensaje de esta mañana. Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor. Que le cantemos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántelo de nuevo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús. Pon en mí tu corazón. Quisiera usted levantar sus manos y decirle, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Padre eterno, esta mañana venimos delante de ti con nuestro corazón puesto delante de ti, Señor, con el propósito de que cambies en nosotros todo aquello que necesita ser cambiado, Padre Santo. Especialmente en nuestra mente, Señor. Ahí donde la guerra se lleva a cabo, ahí donde las luchas diarias y continuas, Señor, están presentes. Que tu Santo Espíritu encuentre en nosotros la disposición, Señor, de corazón y de mente, para entregarte a ti el control de cada pensamiento que incubamos, Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quería comenzar esta mañana con esta canción porque
efectivamente creo que es importante presentarnos delante del Señor, entendiendo desde ya que las luchas de nuestra fe no se pelean aquí, sino se pelean aquí. Hoy quiero compartirles lo que he titulado como mensaje esta mañana, Prisioneros de nuestra mente. Y está basada en 2 Corintios, versos del 2 Corintios 10, del 3 al 6. Son 3 versículos que vamos a compartir esta mañana y que quisiera compartirles de alguna manera mis pensamientos y la guía del Espíritu Santo hacia un tema tan importante. Quisiera antes contarles un poquitito. Yo vengo de una familia muy amplia, muy grande. Creo que ayer alguien me preguntó, no sé quién me preguntó, estaba hablando con María Laura un poquito de temas de cuántos hijos queríamos y esas cosas, pero creo que alguien me preguntó sobre la cantidad de hijos que había tenido mi mamá. Mi mamá tuvo 13 hijos, 13. 13. De los cuales 2 murieron muy pequeños. 11 le sobrevivimos hasta hace más o menos 20 años que murió mi único hermano, el único que ha muerto, Oscar. Entonces le sobrevivimos 10. Una familia muy numerosa, una familia que vivió tiempos muy difíciles, muy difíciles, con un papá alcohólico, con una situación económica impresionante, muy mala. Y tengo muy pocos recuerdos realmente, muy pocos recuerdos de mi infancia y pues obviamente ya en la adolescencia y la adultez pues está llena de cosas. Pero hay cierta edad desde la cual para atrás yo no retengo muchos recuerdos. Y si me pongo a profundizar en esos recuerdos, realmente me duele mucho, duelen algunas escenas que están ahí grabadas, que si hago el esfuerzo las recuerdo, pero no me interesa recordarlas mucho, entonces ahí lo dejo. Escuchaba uno de estos días hablar precisamente sobre los pensamientos y sobre la mente, y principalmente la mente del creyente, la mente del cristiano. Y es aquí donde hermanos, quiero exhortar, quiero compartir con ustedes esta palabra. Voy a leerles esta palabra hermosísima que encontramos en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice así: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes llegan a ser totalmente obedientes, castigamos a todo el que siga en desobediencia. Increíble lo que la palabra del Señor habla, de que nos define a nosotros los hijos de Dios. El apóstol Pablo nos define como, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Podemos ser cristianos y al mismo tiempo vivir cautivos de nuestra mente. Nuestra mente es un lugar increíble que se amolda a las circunstancias a las que se ve sometida. Nuestra mente, o lo que es lo mismo, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, es el resultado de nuestro pasado. Sí, señores. Como usted piensa y como yo pienso, es el resultado de nuestras experiencias, de nuestro pasado. Ese es el resultado de lo que hoy usted y yo tenemos acá. Es por eso que conocemos a tantas personas que viven resentidas, tristes, infelices, porque su mente y sus pensamientos se quedaron atrapados en una o en varias experiencias dolorosas de su vida. La tristeza que usted ve en una persona tiene su raíz en una experiencia pasada. La agarró,
la capturó y se la dejó aquí. Es tan poderosa la mente que cree cosas irracionales, producto de la programación continua. Como es el caso, por ejemplo, hermanos, si se acordarán ustedes, y tal vez algunas personas que nos están escuchando por primera vez no lo han escuchado, pero hay una teoría real que antes, cuando se permitían tener animales en los circos, cuando nació un elefante, desde muy pequeñito, porque los elefantes son poderosos desde pequeñitos, ¿verdad? Cuando nació un elefante, clavaban en el piso una gran estaca, le ponían una cadena y un grillete al elefante y le daban un espacio pequeño, como de 3 metros. Entonces el elefante, inquieto, empezaba a jalar la cadena y llegaba hasta esos 3 metros. La mamá ya estaba mentalmente corregida, entonces la mamá se acercaba al elefantito y el elefantito tenía un espacio de 3 metros para moverse nada más. La cadena lo sostenía, la cadena lo sostenía. Al muy poco tiempo después, el elefante usted le podía quitar la cadena y él no caminaba más de 3 metros. Porque fue la experiencia que se le programó. Se le programó una experiencia de que hasta ahí podía llegar. A 3 metros del lugar donde se le ponía. Esa programación muchas veces sucede lo mismo con nosotros, con las personas. La vida nos va llevando y nos va enseñando que tenemos limitaciones o que hay cosas que las tenemos que asumir como propias. Experiencias que hemos vivido que asumimos como que son una sentencia de vida. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias traumáticas en nuestra vida. Yo recuerdo mis épocas de niño. Me acuerdo muchas experiencias traumáticas con mi papá. Recuerdo muchas necesidades de niño y de joven. Las recuerdo. Por pura misericordia y por un tema que se llama resiliencia, no quedé capturado ahí, no quedé en ese pasado, no quedé con el resentimiento que perfectamente pudo haber sido. No me marcó tan fuertemente una juventud llena de falencias, de necesidades. Pero sé que mucha gente, las experiencias marcan su forma de ser y su forma de pensar. Hay actos terribles que le suceden a las personas, hay violaciones, hay muertes traumáticas, hay maltratos físicos, sexuales, psicológicos que afectan mucho a las personas y marcan su forma de ser, marcan su forma de pensar. Es tan poderosa la mente que esas cosas te definen y quedas como programado. Ahí es donde la palabra del Señor tiene que hacer una realidad para nosotros. En nuestra mente viven convicciones que condicionan toda nuestra forma de vida. Cosas que aprendimos en determinado momento y que no queremos cuestionarnos siquiera. Como si fuesen ofensivo o pecaminoso. Cuestionar por qué pensamos de una manera o por qué actuamos de esa manera. El problema no está en las convicciones. Si estas fueron el resultado de una mente abierta, nos permitirían a nosotros estar pasándolas constantemente por el cuestionamiento y se sostendrían. El apóstol Pablo, que es un ejemplo increíble de hombre con convicciones, ¿quién puede negar que el escritor de tantas cartas hermosas tenía una convicción increíble en quién era Jesús? Pero esa misma convicción que tenía el apóstol la tenía antes, mucho antes de haber sido botado de aquel caballo camino a Damasco. El apóstol Saulo de Tarso, el que usted y yo conocemos, según la palabra del Señor, él sentía, creía de todo corazón que él agradaba a Dios. Él agradaba al Señor persiguiendo cristianos, encarcelando y matando cristianos. Él estaba convencido. Su programación, su estudio, la forma en que él creía, le permitía pensar que estaba haciendo lo correcto. Y Pablo iba hacia camino a Damasco buscando agradar a Dios.
buscaba agradar a Dios, estaba total y absolutamente convencido de que sus acciones agradaban al Señor, de que estaba eliminando una plaga llamado cristianismo. Y fue ahí donde el Señor llega a su encuentro. Pero Pablo estaba convencido. Pablo tenía una forma de pensar. Pablo no se había cuestionado esa forma de pensar. El poder de la mente es increíble, hermanos. Es increíble la forma en que nosotros podemos estar asumiendo situaciones porque así las aprendimos en un momento dado y no tenemos la cultura porque tenemos temor o porque tenemos demasiado orgullo para poner a cuestionarnos las cosas. En el encuentro con Jesús, muchas veces el creyente dice, hermano, pero yo acepté al Señor Jesucristo y a partir de ahí el Señor cambió mi mente. Ojalá fuera tan fácil, mi amado hermano. Ojalá fuera tan sencillo. Yo tengo 24 años de convertido y todavía tengo que estar sacando de mi mente conceptos erróneos. Todavía. El encuentro con Jesús del apóstol Pablo no fue suficiente. Y no se asuste por lo que estoy diciendo. El Señor Jesús se le presenta a Pablo, a Saulo de Tarso, lo bota del caballo. Y se da aquel encuentro enorme en donde le dice Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo no le fue suficiente ese encuentro. No. Aquel hombre necesitaba cambiar su forma de ver la vida, cambiar su forma de ver la fe. Fue llevado a la casa de Ananías. Y la palabra nos dice que Pablo, Saulo de Tarso, posteriormente Pablo, duró 3 años, siendo capacitado, siendo enseñado, reaprendiendo. Muchos creyentes se quedan con su experiencia de conversión y con algunas pocas enseñanzas adquiridas. Muchos de nosotros levantamos la mano al Señor, vamos al frente, aceptamos a Jesús, hacemos una oración de arrepentimiento. Llevamos algunos cursos de discipulado, escuchamos algunas prédicas, algunas clases de escuela dominical y nos quedamos ahí. Y hacemos una combinación entre lo que estamos aprendiendo y nuestro pasado. Y empezamos a tener vidas total y absolutamente limitadas ahí, con mentes total y absolutamente limitadas. Nos quedamos con muy poco. ¿Por qué es importante que les diga esto, hermanos? Vean. Cuando usted junta diferentes generaciones, yo aquí tengo sentados a mi derecha a mi esposa y a mis hijos, y es desgastante para un papá de 53 años tener una hija de 17 y un hijo de 20. Es muy desgastante. ¿Por qué? Porque la distancia generacional nos genera un desgaste a ellos y a mí. Estar tratando de convencerlos a ellos de que nuestra forma de ver la vida es la correcta es desgastante. Muchas veces mi esposa y yo hemos tenido que bajarnos un poco y tratar de entender por qué ellos piensan y actúan de esta manera. Hoy es fácil entender cuando nosotros teníamos su edad, pero hoy es un poquito complicado para nosotros. Estas distancias generacionales nos dificultan muchísimo la relación. Y cuando hablamos de Dios, no es diferente. No es diferente. La iglesia tiene problemas reales por estas dificultades generacionales de nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nuestras formas de pensar hoy son muy distintas a las formas en que pensaban nuestros padres. Pero también son distintas a las formas de que piensan nuestros hijos. Y es complicado tratar de equilibrar esas formas de pensamiento. Yo, como padre y como pastor, estoy total y absolutamente seguro de que mis hijos en muchas de esas formas de pensar están equivocados. Pero también tengo que tener la humildad para poner en cuestionamiento mi forma de pensar, mi forma de actuar. Precisamente porque mi forma de ser es producto de mi pasado, de mis vivencias, de mi realidad. Pareciera
ser que por lo que piensan y actúan la mayoría de los creyentes, existe solamente el bien y el mal. Como que hay un árbol del mal y un árbol del bien, y uno decide de qué fruto come. Pero déjenme decirles, hermanos, que no es tan así. La creación, allá en Génesis, el relato nos dice que el Señor creó un huerto que representa la creación, y en el huerto puso todo tipo de animales y todo tipo de árboles y frutos, y puso un árbol del cual no se podía comer, el árbol del bien y del mal, el árbol del entendimiento, de alguna manera, del pecado. Pero ¿cuántos árboles había malos? O sea, un árbol prohibido, uno, y miles de árboles que no era prohibido. Nosotros no podemos simplemente poner las cosas que se hacen de esta manera. Hay muchas maneras de hacer las cosas, muchas maneras lindas de disfrutar la vida. Tenemos más opciones para hacer el bien y una para hacer el mal. El pecado es pecado, punto, y ese no es permitido. Pero hay muchas maneras de hacer el bien, hay muchas formas. Nuestras mentes deben de estar abiertas a las posibilidades que Dios ha creado para que el mundo, para que el hombre cree, para que el hombre imagine. No podemos ser tan cerrados y tan ortodoxos de pensar que la forma de pensar no es la correcta nada más. No obstante, tenemos que apartarnos del pecado. Eso sí no tiene ningún tipo de negociación. Pero la forma de hacer el bien, la forma en que nuestra mente puede producir, tiene muchas opciones. Volvamos al tema. Gente ligada a su pasado. La palabra del Señor nos dice hoy que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los seres humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Hermanos, la vida, les decía al principio, nosotros entendemos. ¿Cómo es posible que haya una persona lavada con la sangre de Cristo cuya vida no refleja ese gran milagro de transformación? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué hay tanta gente que ha aceptado a Jesucristo que sigue prisionera de su pasado, que sigue prisionera de sus temores, de sus rencores, de su dolor? ¿Por qué? Porque la mente lo devuelve al pasado. La mente no le permite entender que hay otras formas de vivir la vida. Cuando usted y yo hemos entendido que Cristo vino para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, no vino para mejorar nuestra vida, Él vino para transformarla. Entonces no es compatible con la forma en que nosotros estamos viviendo el Evangelio. El Evangelio debe vivirse en la plenitud de la palabra. Y cuando yo estoy consciente de que estoy viviendo en mi pasado, de que mi pasado hoy me marca, yo debo de hacer algo. Debo de entender que algo no está bien en mi caminar, en esa libertad que Cristo pagó por mí en la cruz. Lo cierto es, de alguna manera, que Dios nos vino a dar una vida de plenitud y que tiene muchas formas, muchas maneras de disfrutarse o de llevarse a cabo esa vida, que no es una sola receta, que debemos tener nuestra mente abierta a la grandeza de Dios y no someterla a nuestras propias limitaciones. Como usted y yo pensamos, define lo que consideramos correcto. De ahí lo importante que es entender el plan pleno de Dios para nosotros. Cuando a Jesús se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué pensaría usted que quería escuchar este hombre que le hizo esta pregunta? Porque en su mente, en la mente de aquel judío, estaba una lista interminable de mandamientos, de reglas, más de 600. El Señor se vuelve y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Este es el mayor y el más importante. Cumpliendo esto, cumples todos. Es difícil cuando usted le mete algo a la mente tan sencillo y a la vez tan complicado. Cuando se encuentra con tu forma de pensar, elimine los 600 y déjese solamente ese. Elimine ese montón de reglas y cumpla solamente esa. Automáticamente se le hace un cortocircuito, porque usted empieza a razonar el montón de reglas que usted tiene que cumplir. Y el Señor Jesús le dice, mire, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cumpliendo los cumples todos, todos. Porque quien ama a Dios, ama a su prójimo. Quien ama a su prójimo no le roba, no lo maltrata, no miente, no chismorrea. Quien ama a su prójimo lo ayuda, le sirve. Todas aquellas reglas tendientes a hacer que las personas hagan lo correcto se cumple en este mandamiento. Pero tiene que entrar en la mente de alguien que está dispuesto a borrar todo lo anterior y a posicionar esa forma de pensar, la forma de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted viene al Señor, viene con su vida completa, viene con su pasado, viene con su forma de ser, viene con sus temores, con sus rencores. Usted viene completico así. Y Él, mientras usted profundiza en su relación con Dios, que esas cosas van perdiendo fuerza. Mientras usted más se centra en la enseñanza, en conocer a Cristo, menos importancia tiene lo que a usted le sucedió. Nuestra mente es el resultado de nuestras experiencias, pero nuestras experiencias son continuas. No solo son aquellas del pasado, también están las experiencias del presente. Y van a haber muchas experiencias en el futuro también, que nos van a poder transformar nuestra vida en una vida llena de esperanza. Dice el apóstol Pablo, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del pensamiento o del razonamiento humano. Muchas personas han construido cárceles en sus mentes y en sus corazones. Y ellas mismas actúan como sus propios carceleros. No se permiten seguir adelante. No se permiten dejar ese pasado ahí donde está. Tu pasado no es tu presente. Tu pasado tampoco es tu futuro. Tu presente lo decides tú, llenando tu mente de cosas nuevas. No vayas más al pasado. Allí no hay nada para ti. En el pasado no hay nada para ti. Cambia tu futuro con la alegría del presente. Jesucristo pagó un alto precio, un precio enorme. Ahorita en un segundo, en un minutito vamos a estar celebrando la cena. Es el momento en donde recordamos el precio que Jesús pagó por tu vida plena. Por tu vida plena, no por ratitos de alegría, no por ratitos de felicidad, por tu vida plena. Y una vida plena es una vida que entiende que las cosas difíciles, duras de la vida también son parte, pero no me marcan, no me condicionan. Sí, hay cosas que te pasaron terribles, sí, hay situaciones que marcaron tu vida, pero también es cierto que el Señor Jesucristo vino y te hizo una nueva criatura, vino y creó cosas nuevas donde no las hay. No podemos cambiar las experiencias dolorosas que nos han tocado vivir, pero sí podemos decidir que esas experiencias no van a manejar más nuestra vida. No podemos olvidarnos de aquello, pero podemos recordarlo sin dolor, llevando cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo. Yo quiero invitarte esta mañana a que te liberes, de ese pasado, de ese temor, de esa frustración, de ese odio, a que te liberes de ese terrible dolor que te acompaña en tu vida de fe. Ya Cristo pagó el precio de tu libertad. Atrévete a ponerte de pie ahí donde tú estás. Atrévete a ser una persona libre, en plenitud de condiciones. Atrévete a soñar, a caminar por esta vida con una actitud de alguien que se sabe con un futuro espléndido, un futuro hermoso que el Señor Jesucristo ya formó para ti.
Acá estamos con la posibilidad de un pasado que ya lo vivimos, de un presente que depende de nosotros y de un futuro que ya está listo y preparado para usted y para mí. Sí, fue duro, sí dolió, sí duele. Ese es un razonamiento humano correcto. Pero cuando llevamos nuestra mente, nuestros pensamientos a la mente de Cristo, de las obras de Cristo, y llenamos nuestro corazón de sus promesas, estamos usando las poderosas armas de Dios para derribar esas fortalezas. Cuando Jesucristo estaba por acá en la tierra, un sábado llegó a una sinagoga, a Capernaum, y le trajo el ministro, le trajo el rollo, el papiro, donde estaba la palabra del Señor. Dice Lucas 4, 18, 19, haciendo mención a ese momento, que el Señor Jesucristo abrió aquel rollo donde estaba la palabra y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Si tú estás cautivo o cautivo de tu pasado, en el nombre de Jesús, libérate. Deja eso atrás. No vayas más allá. No vayas más a traer recuerdos dolorosos. Construye un presente lleno de la presencia de Dios, con las bondades y las misericordias que este día te ha regalado. Vive la esperanza y la seguridad de un futuro hermoso y promisorio en presencia del Señor. Los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad en el nombre del Señor. Yo proclamo y declaro esta palabra esta mañana. Los oprimidos serán puestos en libertad. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. El creyente que hace suya esta palabra podrá entender que le quedan los mejores tiempos, ya sean días, horas, meses o años de vida. Llegó el tiempo del favor del Señor. El tiempo de dejar atrás tu pasado. El tiempo de no ser más cautivos de nuestra mente y de nuestros pensamientos. No estoy siendo ligero, porque yo sé que han pasado cosas terribles en tu vida, pero también sé que más poderoso ha sido el favor de Dios para contigo, y que Dios tiene todo el poder de liberar tu mente, pero tú tienes que disponerte a hacerlo. Entrégale al Señor esta mañana toda esa frustración, todo ese dolor, y que podamos entender, mis amados hermanos, que a libertad nos llamó el Señor. Disfruta de la vida es hermosa, la vida es preciosa. Hay como árboles en el huerto, hay montones de formas hermosas para vivirla. Hay diferentes maneras y diferentes formas de pensar. Cuestiónate, tienes el derecho a hacerlo. Aquel que no cuestiona su fe no la puede sostener. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo y somos guiados por el Espíritu Santo, no tenemos ningún problema en cuestionarnos constantemente si la forma en que lo estamos viendo edifica o no edifica, bendice o no bendice. Y habrán formas hermosas en que podamos entender a las personas cuando nosotros nos pongamos en sus propios zapatos y podamos entender que también ahí el Evangelio se puede aplicar de la manera en que a nosotros no nos permitimos siquiera pensarlo. Hoy, para usted, que tiene cierta edad, donde los himnos eran la forma en que el salmista lo proclamaba, la grandeza de Dios, otros con coritos también muy bonitos, hace unos 50 años. Pero ahora hay una música distinta, hay una música que tal vez el ritmo no nos gusta mucho a los que tenemos cierta edad, pero que para aquellos abuelos nuestros eran los coritos, también no eran muy bonitos de escuchar. Y más atrás, los himnos, que también a alguien tal vez no les gustaba. Los tiempos cambian, la forma de adorar cambia, Dios es el mismo, pero nosotros tenemos que tratar
de no ser cautivos de pensamientos ortodoxos que no nos permiten seguir avanzando. Para nosotros, que comemos del árbol de los coritos para adorar al Señor, hubo otros hermanos que comieron del árbol de los himnos para adorar al Señor. Pero vienen otras generaciones que usarán otros árboles con otros ritmos y con otra forma de adorar al Señor, que también es válida. Hermanos, que nuestros pensamientos no nos traicionen, que todo aquello que es bueno resurja en nuestro corazón. Yo les invito, amados hermanos, a que estemos convencidos única y exclusivamente del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo y de que estamos llamados a adorarle. Pero no encerremos a las personas en que la forma correcta es como nosotros lo hacemos, porque puede que no. Puede que sea correcta la nuestra, pero también la de ellos. Así que, mis amados hermanos, liberémonos de todo el pasado, de todo aquello que nos trae a nuestra vida una carga que no necesitamos llevar. Les decía hace muchos años, José Armando Solís, nos decía que los cristianos hemos recibido del Señor la promesa de llevar nuestra carga, y que Él se imaginaba a una persona por un camino de lastre con un saco de naranjas al hombro, y que pasaba un señor en un pick-up y le decía: vamos, yo lo llevo. Y el señor, todo contento, se montaba en el cajón del pick-up con el saco de naranjas, pero llevaba en el pick-up el saco todavía cargando, iba sosteniendo ahí con el saco cargando en el carro. Así somos nosotros muchas veces. Vamos montados en el vehículo de la gracia, pero seguimos llevando la carga de nuestro pasado. Libérase de esa carga, ponga la carga al suelo, ahí en el cajón del carro, ahí va tu carga, el Señor es el que la lleva. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a tener en este momento el compartir de la mesa del Señor. El tiempo de la palabra nos trae a nosotros la bendición y la posibilidad de compartir los elementos de la mesa. Me van a acompañar mi familia hoy. Estamos María Laura, Christopher y mi esposa Sandra. Tenemos los elementos preparados. Yo les voy a invitar a que usted, ahí donde está, pues vaya, tome posiciónese, tome los elementos. Voy a invitar a mi familia a que pase en este momento. Acá, ahí ustedes los ven, todos guapetones. Christopher no puede soltar un momentito eso, para nada. Vamos a ver. Aquí estamos, amados hermanos. Un momento muy lindo. Es el momento en donde la iglesia se junta para compartir el pan y el vino. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús anhelaba compartir esa cena con sus apóstoles, esa última cena. Allá en Lucas nos recuerda que el Señor Jesús tomó los elementos, se sentó a la mesa y les dijo: esta es la última vez que comeré entre ustedes. Y les instruyó a que hicieran eso, para que recordaran lo que Él había hecho. Hacemos énfasis en su muerte y en su resurrección, pero yo siempre los invito a que ampliemos. Hacer esto en memoria de mí significa en memoria no solamente de la muerte y resurrección, sino de todo su ministerio. Y el ministerio del Señor sigue activo. El ministerio de Jesús sigue activo. Aquí tenemos pan y tenemos jugo, que va a representar la sangre del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Leo para ustedes en 1 Corintios 11. Pues yo transmito, dice el Señor, del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan, dio gracias a Dios por ese pan. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este pan que representa tu cuerpo. Un cuerpo que fue maltratado, Señor. Un cuerpo que fue tremendamente azotado, que fue llevado a un madero, Señor, clavado en ese madero, cuya sangre fue derramada, Señor, por nuestros pecados.
Gracias, Dios, por este pan que representa el cuerpo de Cristo. Este es mi cuerpo, el cual entrego por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que la coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Yo les quiero invitar en el nombre del Señor que comamos y tomemos de los elementos en honor y en memoria de aquel que todo lo entregó por nosotros. Gracias, Dios. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor Jesús, no hay manera, Dios, en que podamos entender con nuestra mente finita toda la profundidad de tu sacrificio, todo el dolor que pasaste en esa cruz por nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a interiorizar en nuestro corazón y en nuestra mente semejante sacrificio. Que podamos recordar, Señor, cada palabra que salió de tu boca, cada enseñanza que expusiste. Te damos infinitas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, pues de esta manera hemos compartido la mesa del Señor este domingo y hemos compartido un poquitito de su palabra. Un llamado a luchar con las poderosas armas del Evangelio para derribar fortalezas, esas fortalezas del razonamiento humano. Que el Señor te conceda esta mañana la libertad que tanto anhelas, la plenitud de vida que tanto añoras. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor los bendiga grandemente, los amamos mucho en el Señor. Nos vemos, Dios primero, mañana a las 8 de la noche con el hermano Fernando. Así que les deseamos de todo corazón, mi familia y yo, que tengan un hermosísimo día. Adiós. Y compartieron. Dios me lo guarde. Hasta luego.